Estaba boca abajo cuando sucedió. Literalmente con una llave en una mano, la bota atascada contra el estabilizador de gravedad de emergencia, la otra mano dentro de un grupo de circuitos fritos que olía sospechosamente a malvaviscos quemados en desesperación. Las alarmas emitían un brillo rojo apagado a través del pasillo de mantenimiento, como si el universo mismo volviera a tener dolor de cabeza. Ni siquiera levanté la vista cuando Moxie, mi droide de mantenimiento demasiado alegre con gusto por la televisión terrestre antigua, apareció a la vista y dijo: Capitán Devon, estadísticamente hablando, está a punto de electrocutarse o de inventar un nuevo tipo de jazz. Aceptaré la electrocución, murmuré, soltando el núcleo del circuito con un crujido satisfactorio. Chispas pasaron por mi nariz. En algún lugar del pasillo, algo aulló. O tal vez fueron solo los ventiladores de ventilación de nuevo. Moxie hizo un ruido preocupante y preocupado, luego agregó en su mejor imitación de un viejo papá de comedia de situación: Bueno, hijo, si usted acaba de conseguir que el grado de ingeniería en lugar de un menor en el extranjero lingüística. Aguardar, Moxie, me espetó, con una caída de la pared y limpiándose el sudor de mi frente con un trapo que solía ser un calcetín. El comprelés de cocido de nuevo. Me dijo comando de este viejo cubo de basura necesaria una actualización del sistema, pero no, vamos palmada en más cinta adhesiva y llamar a la innovación. La cinta adhesiva es la innovación, Moxie dijo, con orgullo de la ampliación de una de sus pequeños herramientas de brazos como un vaquero a punto de hacer. Suspiré y miré a través de la larga ventana que se curvaba sobre la bahía de mantenimiento orbital. El espacio se extendía a nuestro alrededor en un silencio inquietante y resplandeciente. Los anillos de Saturno brillaban muy por debajo, helados e indiferentes. Las estrellas parpadearon como si supieran algo que yo no sabía. Mi reflejo en el cristal parecía cansado, levemente electrocutado y profundamente soltero. Esa última parte dolió un poco más de lo habitual. Tal vez fueron las 3 llamadas fallidas de la Tierra la semana pasada. Tal vez fue porque pasé mi último cumpleaños reparando una tubería de refrigerante con un tenedor. Tal vez fue porque mi última cita había terminado con alguien diciendo: tienes la disponibilidad emocional de un trapeador espacial. Cualquiera sea la razón, esta noche lo sentí, así que hice algo estúpido. Parado solo a la tenue luz del puesto avanzado de retransmisión orbital Delta 9, me acerqué a la vieja consola de transmisión, la que el comando de la Unión dijo que era obsoleta, pero que aún emitía señales de frecuencias de rango profundo. Accioné el interruptor. El micrófono tarareó a la vida, lleno de estática y zumbando como si recordara haber sido importante una vez. Atención, le dije a la galaxia, a la estación vacía, al vacío infinito parpadeante. ¿Hay alguien por ahí que quiera casarse conmigo? Mi voz resonó, burlona. Estoy entrenado en casa principalmente. Hago una lasaña mala y deshidratada, y mis calcetines rara vez combinan. Moxie se preocupó y lentamente se retiró a las sombras como un padre decepcionado. Me reí, sacudiendo la cabeza. ¿Qué estoy haciendo?, murmuré. La risa murió cuando las luces de la consola parpadearon. 1, 2 veces, luego brillaron con un carmesí profundo e inquietante. La estación, que había estado gimiendo y farfullando en su habitual sinfonía de negligencia, quedó completamente en silencio. Me congelé. Moxie, llamé. Por favor, dime tu poder de desvío de la nada, llegó la voz de Moxie, metálica y asustada. Ese no era yo. Y también, es posible que desee ver esto. La pantalla principal, que generalmente mostraba telemetría, diagnósticos y repeticiones de Galaxy Court, Space Lawyers of Justice, se había quedado en negro. Luego brilló. Un símbolo brillaba en la pantalla. Elegante alienígena. Parecía una media luna acunando una gota de sangre. Y luego, con una voz suave como terciopelo bañada por la luz de la luna, sonó un mensaje. Acepto. Mi boca se secó. La voz volvió a sonar. Más cerca, más cálido. Su propuesta ha sido recibida. Se están haciendo preparativos. ¿O no?, susurré. Sí, Moxie estuvo de acuerdo. Oh, mucho no. Estaba bromeando. Era una broma. Grité al micrófono.
Galaxy, eso fue sarcasmo. No quise decir que la pantalla parpadeara. Fuera de la ventana de observación, el anillo de Saturno brillaba con una luz antinatural. Luego, lentamente, como un tiburón navegando justo debajo de la superficie. Algo se movió. Una nave cayó fuera de urdimbre, elegante, negra. Parecía una catedral tallada en obsidiana y luz de estrellas, erizada de agujas y zumbando débilmente con energía que hacía que el aire se espesara en mis pulmones. El tipo de barco que no acaba de llegar. Llegó con un propósito. Atracó sin permiso. Sus zarcillos se enganchan en nuestro agujero con gracia mecánica en un sonido como el techo de un ataúd cerrado. Claxon gritó. Se encendieron los protocolos de emergencia. Moxie rodó detrás de una caja. Cogí el bastón aturdidor montado cerca de la puerta. Más ceremonial que funcional, pero se sentía bien sostener algo. Tal vez sea solo un buque diplomático, dije. Tal vez eres una morsa. Moxie se quebró. Corre. Pero no corrí. No pude. La esclusa de aire se abrió siseando. Ella pasó. A primera vista, parecía humana, alta, delgada. Su armadura negra brillaba como tinta húmeda bordada con símbolos que pulsaban débilmente en rojo. Su cabello fluía como un líquido oscuro. Y sus ojos eran galaxias, pero sus orejas se curvaban hacia arriba, largas y élficas, temblando ligeramente como si sintonizara frecuencias que no podía escuchar. Ella me miró, sus labios se curvaron en una sonrisa que podía cortar a través de la aleación. Soy Val, dijo, con su voz profunda y musical. De la casa Nistorne, matrona de los vestidos del vacío, alta descendiente de la eclíptica carmesí. Parpadeé. Está bien, dije. Esos son muchas sílabas. Ella se acercó, inspeccionándome como un artefacto invaluable cubierto de manchas de café. Tú llamaste. He respondido. Estaba bromeando, dije, levantando ambas manos. Era una broma. ¿Cómo? Jaja, estoy tan sola. Me casaré con una especie de broma alienígena. Val inclinó la cabeza. Su expresión ilegible. El sarcasmo es un dialecto de la añoranza. Tu frecuencia era inconfundible. Señora, arreglo tostadoras espaciales para ganarme la vida. Ella sonrió de nuevo, más ancha esta vez, revelando dientes muy afilados. Entonces haremos una casa llena de tostadoras fijas. Moxie se asomó y susurró. Le doy a este matrimonio 2 semanas como máximo. Ni siquiera he aceptado casarme contigo, ladré. Pero preguntaste, dijo simplemente, levantando la mano. Me zumbó la muñeca. Un anillo se materializó en mi dedo. Metal negro tarareando débilmente. ¿Qué demonios es esto? El símbolo de nuestra unión, dijo. Acepto tu vínculo. Miré el anillo. La miré. Miré el vacío afuera. Está bien, dije. Esto está bien. Esto es normal. Consecuencia totalmente lógica de gritar soledad en el espacio profundo. Solo otro martes. Las orejas de Val se retorcieron de nuevo. Tú solo a menudo. Eso me gusta. Volví a mirar a Moxie, que había comenzado a escribir un testamento. No sabía si gritar o reír, así que hice las dos cosas. Trajiste un ataúd, dije rotundamente, señalando el objeto que Beit acababa de entrar en mis aposentos. Medía 7 pies de largo, cubierto de enredaderas metálicas que latían de un rojo suave, y tenía el tipo de forma que gritaba sueño eterno por la respiración anterior. Ella se volvió hacia él con orgullo. Es mi nave durmiente forjada a partir de las cáscaras de estrellas moribundas y enfriada por los vientos de una explosión de neutrones. Parpadeé. Correcto. Entonces, no solo para mostrar. Val me miró con curiosidad, con la cabeza inclinada como un gato a punto de abalanzarse sobre una tostadora. Pareces preocupado. Es solo que, dije, tratar de encontrar las palabras correctas que no se tradujeran a ti me aterroriza a un nivel existencial. La mayoría de la gente comienza con flores. Val caminó lentamente por la habitación.
su armadura susurrando contra sí misma como seda y navajas de afeitar. Mi gente intercambia un santuario de descanso para significar compromiso. Es un don sagrado. Moxie, que se había estado escondiendo dentro de un armario etiquetado como levemente radiactivo, sacó su lente y murmuró, ¿romántico? Me froté la cara, esto es un malentendido. Un hermoso y horrible malentendido. Val me estudió. ¿Te sientes incómodo porque no pedí permiso para abordar? No, dije que levantara los brazos. Mi incomodidad es porque en un segundo le grito bromas matrimoniales a las estrellas y al siguiente estás atracando una catedral con postquemadores en mi estación y desempacando tu cama interestelar. Entonces es el ritmo lo que te preocupa. Sí, eso es. El ritmo. Ha pasado menos de un día. Técnicamente, ni siquiera hemos tenido una fecha adecuada todavía. Billit miró pensativamente al techo, como si estuviera haciendo cálculos en su cráneo. ¿Contaría el entrenamiento de batalla en el domo sangriento del barco? ¿Crees que eso es una cita? Sí. Exposición íntima al estilo de combate de uno. Revela mucho del alma. Moxie pitó. Ella no está mal. Eso es como conocí mi firewall. Me senté profundamente en mi catre adentro. El anillo en mi dedo seguía tarareando débilmente. Intenté quitarlo 2 veces. La primera vez se volvió líquido y volvió a deslizarse. La segunda vez susurró, no seas desagradecido, con una voz que puede o no haber estado dentro de mi cerebro. No puedes simplemente reclamar a la gente, dije. Las orejas de Val se crisparon. Extendiste una invitación. Estaba bromeando. Estaba siendo patético, solitario e irónico. Esa no fue una propuesta real. La ironía y la sinceridad a menudo son indistinguibles en la expresión vocal. Nuestra especie una vez inició una guerra de 6.000 años por un sarcástico regalo diplomático. Las cenizas de ese malentendido ahora forman 3 lunas menores. Me puse de pie. Mira, esto no va a funcionar. No estoy lista para casarme, especialmente con alguien que ni siquiera conozco que podría beber sangre y que, permítanme recordarles, tiene un ataúd de vampiros estacionado junto a mi caja de herramientas. Yo no bebo sangre. Parpadeé. Espera, ¿de verdad? Ella asintió. Ese es un estereotipo ofensivo. Sintetizamos nuestros nutrientes a partir de la materia oscura y la radiación solar. La sangre es ineficiente y pegajosa. Oh, dije, desequilibrado. Bueno, está bien, honestamente eso es un poco de alivio. Pero el sabor es nostálgico, agregó como si recordara una sopa amada de la infancia. Mi boca se abrió y cerró como un pez tratando de llamar al soporte técnico. Hubo un golpe repentino. Bueno, más de un ruido sordo seguido de una voz a través del intercomunicador. Equipo de seguridad, tenemos atraque no autorizado. Ábrete o estaremos violando en 20 segundos. Vale volvió la mirada hacia la puerta. ¿Debería vaporizarlos? No. Salté entre ella y el panel de control. No vaporizarás la seguridad. Solo están haciendo su trabajo. Ella hizo una pausa, pensando. Bien, los aturdiré. No harás nada. Me giré y golpeé el com. Hola chicos, soy Devon. ¿Todo bien aquí? El barco es un buque diplomático. Lo estoy manejando. Hubo una pausa. Está saliendo con la amenaza, vino la respuesta. Trabajando en definir la relación, murmuré. Retírate. Copiado. Esperando. Llama si intenta comerte. Val parecía complacido. Aceptan nuestro vínculo. Temen que les aplastes los pulmones. Yo dije, como deberían ser. Ella se dio la vuelta y flotó. Sí. Flotó hacia su ataúd y puso una mano sobre él como si fuera un viejo amigo. Descansaré ahora. Es costumbre recuperar fuerzas antes del duelo de compromiso. Espera, ¿qué? La expresión de Val era ilegible. Siempre hay desafíos cuando se forma un vínculo. Rivales, examantes celosos, fuerzas cósmicas que se oponen a la unión. Oh,
vamos. Tendrás que prepararte, dijo con calma, abriendo la parte superior del recipiente para dormir. Hizo un leve suspiro, como feliz de reunirse con su columna vertebral. No estoy peleando con nadie, especialmente con un novio de SpaceX que respira plasma. Entonces entrenaremos, dijo, subiendo adentro. Pase duro. Muy bien, entonces sueña conmigo. Estaré observando. La tapa se cerró con un suave clic. Las luces se atenuaron alrededor del ataúd. Comenzó a tararear suavemente. Moxie salió, escaneando la habitación. Así que ese es tu prometido. Aparentemente 10 créditos dicen que ella se come tu alma para el viernes. Ella dijo que no come almas. Sin embargo, me hundí en la cuna, sintiendo que el peso del absurdo se asentaba sobre mis hombros como una auditoría fiscal galáctica. Mi cerebro repitió las últimas 12 horas en bucle. Propuesta sarcástica, mensaje siniestro, barco catedral de vampiros, anillo resplandeciente, crisis diplomática, snooze box interestelar. Esto está bien, murmuré. Moxie parpadeó 2 veces, se giró lentamente hacia la esclusa de aire y dijo, voy a hacer una copia de seguridad de mis bancos de memoria ahora. Ya sabes, por si acaso tus sueños terminan contigo vaporizado en un poema. Gracias por el apoyo. En cualquier momento, Capitán Meade. El droide desapareció y yo estaba solo. Bueno, no exactamente. Me desperté con el sonido de un zumbido. No del tipo gentil con el que podrías asociarte, digamos, con abuelas o músicos aburridos del ascensor. Esta fue una vibración mecánica profunda que sacudió mis muller e hizo que mis uñas de los pies se sintieran ligeramente magnéticas. Me bajé de la cuna, me puse las botas y traté de determinar si el sonido era pánico interno o fatalidad externa. Spoiler, fueron las dos cosas. El ataúd de Val se había abierto. No dramáticamente, sin silbidos siniestros ni niebla teatral, solo una mierda suave y eficiente. Estaba sentada erguida, con la espalda recta, los ojos cerrados como si acabara de terminar de descargar una actualización sobre Ser Intimidante. El resplandor carmesí de su armadura latía al ritmo de los latidos del corazón de la estación, lo cual era extraño porque las estaciones espaciales no tienen latidos cardíacos. Buenos días, dijo sin abrir los ojos. Son las 2:47 de la mañana. Respondí. Ni siquiera café, 00. Parecías desaliñado. Dormí en una habitación con un sarcófago de vampiros zumbando como un motor planetario. Tienes suerte de que no me mojé. Sus ojos se abrieron, brillando débilmente. Bromeas cuando tenías miedo. Bromeo cuando respiro. Se puso de pie y estiró las extremidades con gracia antinatural. Sus orejas se crisparon. La nave ha cambiado ligeramente de órbita. La alineación de su estación con los anillos de Saturno ahora es simbólicamente óptima para un ritual de derramamiento de sangre. Eso suena romántico, dije, y extremadamente preocupante. Es la segunda ceremonia más vinculante de nuestra cultura, solo superada por la conquista conjunta. Genial. Apuntemos a algo menos conquistador. Ella inclinó su cabeza. No deseas fusionar destinos a través del ritual. Ni siquiera mezclo mi ropa, dije. Además, tus rituales involucran sangre, y me gusta que toda la mía permanezca en mí. Val caminó hacia la consola y pasó una mano por los controles. La pantalla parpadeó y cambió a un mapa del sector. Un icono pulsaba de color rojo brillante. Ese no es uno de los nuestros, dije. Ella asintió. El Consejo de Drenal supervisó la señal que enviaste. Espera, ¿la estúpida broma matrimonial? Ella asintió de nuevo. Activó una baliza de convocatoria codificada como señal de reclamo. Otras facciones podrían interpretarse como una invitación a competir. Miré fijamente el mapa, dándome cuenta lentamente de que mi único grito solitario hacia el vacío había sido captado por lo que esencialmente equivalía a una aplicación de citas intergalácticas con mecánica de gladiadores. Me estás diciendo que comencé una guerra de amor alienígena, posiblemente una escaramuza, tal vez solo un duelo de desafío. Parpadeé. ¿Para ganarme?
Ella me miró como si le hubiera preguntado si las estrellas estaban calientes. Ahora eres un premio de importancia cósmica. Bueno, eso explica el impulso del ego que sentí al cepillarme los dientes. Ella se volvió solemne. Llegarán dentro de 6 ciclos. Debes elegir un arma o una segunda. Elijo a Moxie. Hubo un fuerte estruendo desde el pasillo seguido de un sordo, no, no lo haces. Abrí la puerta y encontré a Moxie enredado en un desorden roto de cableado, sosteniendo lo que parecía una tostadora modificada para disparar ganchos de agarre. ¿Qué estás haciendo instalando medidas de defensa? Si voy a caer, me llevaré a algunos agresores románticos conmigo. Val se acercó a Moxie. Eres su vasallo. Moxie se estremeció. Prefiero el término unidad de apoyo emocional profundamente mal pagada. Será su segundo en el desafío, dijo simplemente y se volvió hacia la consola. No, dijimos Moxie y yo al mismo tiempo. Sí, dijo ella sin volverse. No estoy peleando por una broma, el matrimonio, protesté. Ya no es una broma. Siempre fue una broma. Vale se volvió, con los ojos entrecerrados. Invocaste la intención al vacío. Ahora responde. ¿Deshonrarías el eco de tu propio anhelo? Abrí la boca, luego la cerré. Esa fue una forma frustrantemente poética de digamos que gritaste al espacio. Ahora aguanta. Moxie me dio unos golpecitos en la pierna con una pinza diminuta. ¿Necesitas un plan, uno real, o vamos a hacer borrones espaciales en el podcast de resumen de la batalla de alguien? Me senté a la mesa, me pasé las manos por el pelo y exhalé. Muy bien, hablaré con el Drenal, explícale que es un gran malentendido. Val no respondió. Usaré la diplomacia, agregué. Todavía no hay reacción con palabras y bocadillos. A la gente le encantan los bocadillos. Ella finalmente me miró. No son conocidos por su sentido del humor. No soy conocido por mi tono muscular. Tomemos riesgos los dos. Hubo un largo silencio. Luego nos preparamos, dijo ella. Nos reuniremos con ellos en el sitio designado. ¿Es eso un campo de batalla? Es un jardín ceremonial de pruebas. Eso suena exactamente como un campo de batalla con flores. Ella dio una pequeña sonrisa rara. Correcto. Moxie soltó un suspiro mecánico. Voy a cargar mi lanzallamas. Hay un lanzallamas. Ahora lo hay. Me recosté, dejando que lo absurdo me bañara como un baño tibio de estrés. En menos de 48 horas, había pasado de arreglar máquinas expendedoras interestelares a ser el objetivo romántico de la antigua nobleza espacial. Con un duelo en el horizonte, posiblemente involucrando flores alienígenas. Me volví hacia Val. Ya sabes, en la Tierra, la gente suele deslizar el dedo hacia la derecha, tomar un café, tal vez salir a caminar antes de decidir iniciar un incidente intergaláctico. Ella inclinó su cabeza. Valoramos la eficiencia. No podría discutir eso, pero mientras la veía revisar mapas de batalla con la tranquila confianza de alguien que una vez luchó con el brazo contra una estrella de neutrones, me di cuenta de algo aún más inquietante que los rituales de unión de sangre o las escaramuzas del consejo. Una parte de mí ya no estaba aterrorizada. Una parte de mí estaba intrigada. La vasija drenal llegó como un trueno, excepto sin la cortesía del sonido. En un segundo, las estrellas estaban sentadas allí haciendo su habitual nada centelleante, y al siguiente, el negro estaba lleno de arquitectura irregular, con la forma de alguien que había apuñalado una catedral con un motor y luego le había dado alas. Flotaba fuera del perímetro de atraque de mi estación. Sin moverse, sin señalizar, solo mirando. Valet dijo que esto era típico. Dije que era espeluznante. Moxie dijo que era hora de actualizar su testamento. Teníamos 6 horas hasta la reunión. ¿6 horas? Ese no es tiempo suficiente para prepararme emocionalmente para el brunch, y mucho menos para un antiguo juicio alienígena por un malentendido que comenzó conmigo gritando desesperación romántica al vacío como un idiota con cafeína. Val se quedó perfectamente quieta, con las manos juntas a la espalda, observando los datos entrantes.
Sus oídos se movían de vez en cuando como si estuviera escuchando algo que yo no podía oír. Probablemente el sonido del destino riéndose. Traen un orbitador, dijo finalmente. ¿Son buenas noticias o como el bingo de la muerte cósmica malas? Ninguna de las dos. Significa que se toman en serio tu valía. Moxie resopló. Devon una vez derramó chili en el relé cuántico. Ese es el alcance de su valor. Esa fue una vez, dije. Y era chile de baja viscosidad. Val no se rió, pero hubo un sutil aumento en sus cejas. Progreso. Se acercó al panel y apoyó la mano contra él. Los símbolos que no podía leer salían en espiral de la consola como si estuvieran formando un lenguaje a mitad del pensamiento. Este árbitro es conocido como Tiolene, el nacido de la singularidad. La pantalla de Moxie parpadeó. Eso suena como alguien que nombra su espada. Lo hacen. Dijo Baleit. Oh chico. El plan, si se podía llamar así, era reunirse en un satélite neutral conocido como Sarra 4, que, según la base de datos, estaba compuesto principalmente de arenas cristalinas, flora peligrosa y una atmósfera respirable que de alguna manera todavía te picaba los dientes. Encantador. Pregunté si podíamos traer una manta de picnic o tal vez algunas armas. Velo lleno de ambos. Atracamos en la superficie en silencio. El cielo de Ceres 4 latía suavemente, un caleidoscopio de azul estático y naranja eléctrico. El aire sabía a relámpago seco y cerveza de raíz. Sentí como si mis huesos estuvieran zumbando. O estaba teniendo un ataque de pánico muy específico. Esperándonos. En el centro del ring de la reunión había una figura que claramente no había recibido el memorando sobre lo informal de negocios. Tyrell era alto, envuelto en una armadura viviente que brillaba con estrellas incrustadas. Su rostro era angular, no de una manera hermosa, sino de la forma en que los acantilados se ven hermosos antes de aplastar tu vagón flotante. Sostenía un bastón que irradiaba juicio antiguo. Él me miró directamente y dijo, «Tú eres quien gritó en la oscuridad». Técnicamente, grité, dije. Gritar es más agudo y menos articulado. Escuché la soledad de 1000 lunas sin órbita. Eso es impresionante, dije, porque principalmente lo decía en broma. Terene no parpadeó. No existe tal cosa como una broma, solo la verdad disfrazada de miedo. Moxie murmuró, «Está bien, Sócrates». Val dio un paso adelante. Él es mío por derecho de reclamación, pero le permito voz. Déjalo hablar. Oh, bien. Y dije, me encanta hablar bajo presión cósmica. Terel asintió solemnemente. Proceda. Me aclaré la garganta, principalmente para llenar el aterrador silencio. Entonces, aquí está la cosa. Hice un comentario sarcástico. Ya sabes, lo amable que hace la gente cuando está sola en el espacio demasiado tiempo. Estaba destinado a ser divertido o trágicamente divertido. Ya sabes, ese punto dulce entre lágrimas y risas. Nadie se movió. Lo que estoy diciendo es, continué, que no tenía la intención de convocar juramentos de sangre, rituales de desafío o posibles duelos de almas. Me siento profundamente halagado. Quiero decir, ¿quién no se sentiría halagado por ser el premio en un cortejo espacial sobrenatural? Pero no conocía las reglas. No sabía que estaba transmitiendo en Tinder Galáctico con el filtro duelo a muerte activado. Tyrion guardó silencio durante un largo momento. Entonces admites ignorancia. Absolutamente, dije. Si la ignorancia fuera un deporte, sería el MVP de este cuadrante. Se volvió hacia Baleit. Le falta honor. Él posee humor, dijo ella. Y la humildad que es más rara que la fuerza. ¿Merece protección? Ella me miró y su voz cayó en algo suave pero inquebrantable. Sí. Terel se volvió hacia Moxie. ¿Y tú? ¿Eres su testigo? Soy su contable / plan de escape. Dijo Moxie. Y puedo confirmar que Devon, aunque estadísticamente poco impresionante, es notablemente bueno para mantenerse con vida, a menudo por accidente. Anotado. Tyr dijo.
Luego procederemos al derecho de intención. Esperen. ¿Cuál es esa afirmación? Bayliss dijo, sin combate, exhalé, aliviado. En teoría, agregó. ¿Por qué añadir esa última parte? Thierry hizo un gesto, y la tierra bajo nuestros pies palpitó. Un anillo de cristales luminosos se levantó, cada uno vibrando con un sonido que aún no había decidido si era música o amenaza. En el centro había una plataforma flotando a 3 pies del suelo. Da un paso adelante, Devon de la tierra, dijo el árbitro. Di tu intención. Me subí a la plataforma, con las palmas de las manos lo suficientemente sudorosas como para cortocircuitar pequeños componentes electrónicos. Los cristales pulsaron. Mi intención, comencé, es no morir, e idealmente live de aquí con toda mi sangre todavía dentro de mí. Los cristales cambian de color. Me lo tomé como una continuación. Todavía no sé lo que quiero, pero quiero averiguarlo con honestidad, con elección, no por obligación. Hubo silencio y luego los cristales se volvieron verdes. Supongo que eso no significaba la muerte. Tai de Yene se volvió hacia Ballet. ¿Y tú? Mi intención es entender su órbita. Proteger, no poseer, caminar al lado, no adelante. Cristales violeta pulsado. Eso parecía bueno. Tirelene levantó su bastón. Entonces se nota que el vínculo no está sellado, sino reconocido. Que nadie refute esta afirmación sin consecuencias. Una vibración profunda atravesó el suelo como exhaló el planeta mismo. El duelo había terminado. Estaba vivo. Y por primera vez desde que comenzó todo este lío, no estaba del todo seguro de querer huir. En el momento en que volvimos a subir a la estación, las luces parpadearon como si estuvieran reconsiderando nuestra presencia. La gravedad artificial se retrasó una fracción de segundo, luego se estabilizó con un zumbido renuente, como si incluso la estación hubiera esperado que volviera en una bolsa de arrepentimiento y fracaso. Pero yo estaba intacto, respirando, en su mayoría sin traumatismos, y aparentemente tentativamente reconocido por un sacerdote de la muerte galáctico como un participante válido en un malentendido interestelar. Entonces, ya sabes, progreso. Moxie rodó delante de nosotros con la orgullosa arrogancia de una tostadora que había sobrevivido a una tormenta eléctrica. Bueno, felicitaciones, Devon. Oficialmente eres el humano más romántico y dramático del cuadrante. No olvides casarte espiritualmente accidentalmente con un vampiro alienígena, dije. Bien, ella pitó. Dejaría eso fuera de tu currículum, a menos que te postules a una telenovela. Belit estaba callada mientras caminábamos por el pasillo, sus pasos silenciosos, su postura perfectamente erguida, sus oídos ocasionalmente temblando hacia sonidos que no podía escuchar. Miré por encima, sin saber si estaba enojada, confundida o simplemente ocupada recalibrando su índice de amenazas internas para explicar que yo era una bolsa impredecible de bromas en tejidos blandos. Entonces, dije, casualmente, rascándome la nuca. ¿Era normal todo ese derecho de intención, o simplemente improvisamos nuestro camino a través de una ceremonia de compromiso cósmico? Ella me miró, su expresión ilegible. Estaba dentro de parámetros aceptables. Un poco convencional, pero honesto. Siento que eso no es un cumplido. Lo es. Sobreviviste sin invocar juicio por plasma. Bueno, ese es siempre el objetivo en una primera cita. Ella dejó de caminar y se volvió hacia mí. Continuó refiriéndose a esto como una cita. Me encogí de hombros. Quiero decir, había rituales, palabras elegantes, rocas brillantes. No morimos. Honestamente, está yendo mejor que la mitad de las citas que tuve en la universidad. Sus labios se torcieron, apenas. Tu humor desarma. Esa es la idea. Si mantengo a todos confundidos, nadie me apuñala. Llegamos a la sala común. El monitor principal se había actualizado mientras estábamos fuera. Una nueva transmisión estaba en la cola, marcada con un nivel de cifrado que ni siquiera sabía que teníamos. Moxie rodó hacia la consola y escaneó el encabezado. Esto vino de la República Selmar. La cabeza de Val se inclinó ligeramente. Inesperado.
¿Son más amigables que los Drenal? Tienen una visión más académica de los rituales de unión. Menos sangre, más debate. Oh, gracias a Dios, murmuré. Finalmente podría ganar algo hablando. Moxie tocó la consola y apareció un holograma. Un diplomático de Celaran con un uniforme plateado impecable. Una antena larga y plumosa se movía sobre sus cabezas como si estuvieran escuchando programas de radio invisibles. El mensaje comenzó sin preámbulo. Al humano que transmitió una llamada matrimonial no reclamada al vacío, saludos. Hemos revisado su firma de datos emocionales. Después de un análisis riguroso, creemos que puede ser un candidato viable para las pruebas de sincronización de honor de la Casa Selmar. Un delegado llegará dentro de las 72 horas. Prepárense. El holograma parpadeó. Parpadeé. Esperen. Así que ahora otra raza alienígena quiere casarse conmigo. Moxie se inclinó hacia mí. Eres tendencia. No es así como imaginaba hacerme popular. Los ojos de Val se entrecerraron. Los juicios de Selmar son verbales, pero no amables. Debes defender tu identidad, tu intención, tu continuidad emocional. Ni siquiera sé qué desayuné ayer. Dije, ¿cómo se supone que debo defender mi continuidad emocional? Debes declarar lo que eres y demostrarlo con coherencia. Nunca he sido coherente en mi vida. Moxie sonó alegremente. Nos hemos dado cuenta. Val cruzó la habitación y sacó un dispositivo largo y delgado del panel de la pared, una barra de entrenamiento que había visto usar de inmediato para detener un cuchillo de plasma. Mientras bostezaba, ella me lo entregó. No tengo necesidad de luchar contra el Celarians, me dijo. Esto no es para ellos, respondió ella. Es para ti. El balance no es solo físico. Yo siempre fui más de una caída en el estilo de Guy. A continuación, comenzamos con la caída. Ella me llevó al gimnasio vacío de la bahía, una suave amplia habitación con la gravedad que podría selector hacia arriba o hacia abajo dependiendo de cómo masoquista que estaba sintiendo. Velo conjunto a 1.2 tierra gravedades, probablemente porque ella disfruta viendo a mi todo fracaso como un confuso maniti. Hemos entrenado por horas o porque se sentía como horas. Probablemente fueron 40 minutos y un esguince de dignidad. Balit corrigió mi agarre, mi postura, mi respiración, y luego, cuando no estaba prestando atención, me dio ligeros golpecitos en la frente con el codo. Caí como una marioneta aturdida. Lideras con los hombros, dijo ella. Traicionas la intención. Me baso principalmente en la traición y los carbohidratos. Ella me ayudó a levantarme. Su toque era fuerte, pero cuidadoso. Entonces había algo en su rostro, menos como una guerrera, más como una testigo. Viéndome fallar, sí, pero viendo algo más debajo. No tienes que ser la más fuerte, dijo en voz baja. Solo tienes que seguir siendo tú mismo. Bueno, dije, ignorándome a mí mismo. Eso puedo hacerlo. He tenido años de práctica decepcionando expectativas. Más tarde, mientras me sentaba glaseando mi orgullo, Moxie entró cargando un bloc de datos. Así que ejecuté simulaciones sobre estos debates de Selmar. Si dices la metáfora equivocada, la tratan como perjurio. Eso es una locura. Eso es burocracia, corrigió. Val tomó la libreta, la escaneó y me la entregó. Nos prepararemos, gemí. Se suponía que esta era una vida solitaria de silencioso aislamiento. Recuérdame, algunas estrellas, tal vez algunas malas decisiones y un gato. Todavía tienes esa opción, dijo Val. La miré. ¿De verdad? Ella no parpadeó. Sí. Eso se quedó conmigo mucho después de que todos nos calláramos. Que todavía tenía una opción. Que no me habían quitado nada. Solo ofrecido. Y por primera vez desde que esto comenzó, me di cuenta de algo más. No quería alejarme. Todavía no. El delegado Selmar llegó precisamente 37 horas después, a lo que Moxie llamó temprano, y yo llamé emboscada cósmica. Su vasija era un prisma de obsidiana forrado con glifos oscilantes que latían como un latido sincronizado con una rave filosófica.
No aterrizó ni siquiera a mitad de camino en el anillo de atraque de la estación, ignorando la mayoría de las leyes de la física y todas las leyes de llegada educada. Esperé en el vestíbulo con Violeta, latido del corazón, postura incómoda. No estaba seguro de lo que esperaba. Algo humanoide, tal vez. Tal vez algo con un portapapeles y una mirada de terapeuta. Lo que obtuve fue un ser bioluminiscente de 6 pies de altura que parecía una medusa apareada con una ventana de catedral. Sus extremidades flotaban como humo. Sus ojos parpadearon en ejes verticales. Y cuando hablaron, fue en cuerdas que resonaron en mis costillas. Soy Kisen, dijeron, su voz como un arpa cayendo por una escalera. Intérprete de la identidad. ¿Eres tú el instigador? Consideré mentir. Sí, pero para ser justos, fue más un grito sarcástico al vacío que una propuesta deliberada de especies cruzadas. Eso es suficiente, respondió Kisen. Tu forma de onda emocional era potente. Varios cónclaves presentaron intereses. La Casa Selmar reclama prioridad. ¿Tengo algo que decir en eso? Sí, pero solo si su coherencia supera nuestras expectativas. Bueno, eso es horrible. Correcto. Pasaron flotando a mi lado sin caminar y dejaron un tenue rastro de ozono y algo que luego describiría como ansiedad nostálgica. Lo seguimos hasta la cámara de reunión principal. Val se había puesto de pie cerca, no exactamente de manera protectora, sino como alguien listo para corregir la realidad con una espada si se portaba mal. Moxie había equipado la sala con nodos traductores porque aparentemente los debates de Selmar involucraban múltiples longitudes de onda, incluido el aura emocional, la densidad de metáforas y una misteriosa categoría etiquetada como consistencia existencial. Le pregunté qué significaba eso. Moxie dijo, trata de no contradecir tu alma. No hay presión. Kisen estaba en el centro de un radiante círculo de datos. Comenzamos el ensayo de acuerdo. Ellos dijeron, usted se plantea 3 preguntas. Debes responder no con hechos, sino con claridad. ¿Puedo al menos llamar a un amigo? ¿Qué es la fase 2? La fase 1 es la soledad. Velo dio un paso atrás. Moxie silenciado a sí misma. Estaba solo en el círculo de cara brilla como una entidad que se parecía a un error cometido por un poeta en un reactor de fusión. Kisen la primera la pregunta resonó en todos los oradores y huesos de la sala. ¿Quién eres tú cuando nadie te ve? Oh, bien. Vulnerabilidad existencial desde el primer momento. Me aclaré la garganta. Soy el tipo que habla consigo mismo en pasillos vacíos, que hace bromas tontas para fingir que no tiene miedo, que duda antes de presionar enviar. Soy la voz en mi propia cabeza que dice, no arruines esto. Y la voz más pequeña diciendo, ya lo hiciste, pero tal vez esté bien. No soy especial, pero soy real y lo intento. Hubo silencio. La luz cambió. El aire sabía a cítrico y estático. Kisen se inclinó ligeramente. Segunda pregunta. ¿Qué temes que realmente quieras? Que quiero conexión, pero no sé cómo no arruinarla. Que quiero importar. Que quiero que me vean de verdad y no inmutarme cuando a alguien no le gusta lo que encuentra. Que quiero a alguien que me elija no porque sea impresionante, sino porque soy yo. Metáforas incómodas y todo. Esta vez el silencio duró más. Un suave zumbido recorrió la habitación como si alguien estuviera afinando un violín cósmico. Última pregunta, dijo Kisen. ¿Por qué llamaste? Ese fue el que golpeó más fuerte. Porque estaba cansado, dije en voz baja. Porque el espacio es ruidoso y vacío a la vez. Porque pensé que nadie escucharía y eso se sintió más seguro que esperar. Porque estaba sola y no quería estarlo. En realidad no. Kisen no respondió de inmediato. Las luces de la cámara se atenuaron, luego volvieron a encenderse, más brillantes que antes. Su voz volvió, suavizada por algo casi como reverencia. Su coherencia excede la probabilidad estadística. Tus metáforas se alinean. La Casa Selmar reconoce tu verdad. Oh, gracias a Dios. También extendemos el estatus de unión académica honoraria, agregaron. Espera, ¿qué significa eso?
Es una oferta formal para unirnos a nuestra herencia cognitiva. Puede declinar, pero comprenda que ahora es una entidad conocida. ¿Quieres decir que soy famoso? En ciertos círculos académicos, confirmó Kissen. Eso no es tan divertido como parece. El juicio terminó, no con aplausos, sino con un suave pulso de reconocimiento. Kissen se inclinó, o al menos se sumergió de una manera que se sintió ceremonial, y salió deslizándose de la habitación, dejando atrás un sobre real. Moxie lo escaneó de inmediato y anunció que era seguro, lo que aprecié dado que la última carta que recibí explotó en ironía 14-dimensional. Dentro del sobre había un pequeño cristal de datos y una nota. Tu soledad resonó. Esperamos que su claridad perdure. Val se acercó a mí en silencio. No colapsaste. Todavía no, dije. Pero estoy esperando una siesta de celebración. Ella inclinó la cabeza. Tenías miedo. Todavía lo soy. Pero no mentiste. Eso es fuerza. O mal control de los impulsos. Lo hiciste bien. La miré, estudiando los bordes de su compostura. ¿Crees que pasé algún tipo de prueba? No, dijo ella. Creo que dejaste de ponerte a prueba. Más tarde, en la tranquilidad de mis aposentos, miré las estrellas y me pregunté cuánta gente seguía gritando en la oscuridad, esperando que alguien respondiera. Y entonces me di cuenta de que tal vez la respuesta no siempre llega de la manera que esperas. A veces llega en forma de una mujer alienígena alta con orejas largas, una mirada feroz y una promesa silenciosa de que no estás sola. Incluso cuando comienzas con una broma, me desperté con el sonido de Moxie gritando, no gritando en pánico, estamos siendo atacados de alguna manera. Fue más un grito digital de descubrimiento, del tipo que solo emitía cuando encontraba una nueva regulación galáctica profundamente perturbadora, o cuando el sintetizador de café volvía a funcionar y repartía sopa caliente etiquetada como espresso. Me senté atontado, parpadeando en la pared mientras se desplazaba sin ayuda por los titulares de noticias de hace 3 sistemas solares. Moxie, murmuré, por favor dime que esta no es otra oferta de compromiso interestelar. Peor aún, ella gorjeó desde el barrio. ¿Te han invitado a una cumbre de qué? Anomalías emocionales. ¿Eso es malo? Bueno, significa que estás oficialmente categorizado como una irregularidad relacional. Eso suena como una enfermedad. Es más como una sesión de terapia grupal financiada por el gobierno con bocadillos. Val apareció en la puerta, silencioso como un pensamiento que aún no se ha comprometido completamente a existir. Él debe declinar. ¿Por qué? Pregunté, todavía tratando de cepillarme los dientes dormido. La cumbre está organizada por Trex y Tramain. Catalogan las interrupciones del comportamiento como armas filosóficas. Eso suena inventado. No lo es. Una vez convirtieron un brindis de boda en un acto de guerra. Quiero decir, para ser justos, he estado en algunas bodas que estuvieron cerca. Val se cruzó de brazos, con los ojos ligeramente entrecerrados. Tu asistencia alertaría a su registro cognitivo. Te estudiarían, diseccionarían tus patrones de habla. Broma sobre ellos, dije. Ni siquiera yo entiendo la mitad de las cosas que digo. Moxie entró en la habitación, proyectando un holograma de la invitación. Latía suavemente en tonos ámbar y lavanda, como si quisiera ser relajante, pero no podía comprometerse del todo. El texto decía, para la anomalía humana, su resonancia ha desestabilizado varios paradigmas emocionales esperados. Solicitamos su presencia. La compensación incluye postres raros. Están ofreciendo postre, dije. No vas a ir, respondió Failit. No puedes simplemente decidir eso. Yo puedo. Ella dijo, cuando implica convertirte en un punto de datos en un experimento de empatía armado. Solo un postre. Fermentan el pastel con tensión ambiental. Está bien, sí, eso es una bandera roja. Rechazamos la invitación con lo que Moxie llamó diplomacia pasiva-agresiva, que en su mayoría implicaba devolver un gif brillante de un gato encogiéndose de hombros. La etiqueta de comunicación interestelar había ido cuesta abajo rápidamente desde que los humanos introdujeron los memes en la galaxia más amplia.
De alguna manera, nos convertiríamos en el equivalente a mapaches apareciendo en un banquete y simplemente quedándonos. Con la cumbre fuera de agenda, me encontré en la rara posición de no tener nada urgente que hacer, excepto procesar lo extraño que se había vuelto todo. Quiero decir, había comenzado con una broma. Un grito tonto y sarcástico al vacío, y ahora era parte de las costumbres de cortejo galáctico, fuego cruzado filosófico y aparentemente legible para estudios basados en el postre. Deambulé por la estación, medio pensando, medio evitando el velo. No porque no quisiera verla, sino porque últimamente, cada vez que hablábamos, el espacio entre nosotros se llenaba de un silencio cada vez más complejo. Uno que se sintiera menos incómodo y más como anticipación. Eventualmente la encontré en la cámara de observación, parada perfectamente quieta, observando cómo pasaba el sistema binario. Ella no me miró cuando entré, pero sentí que me reconocía de la misma manera que la gravedad reconoce un objeto que cae. ¿Puedo preguntarte algo?, dije. Ella no se giró. ¿Puedes? ¿Todo esto, Estados Unidos, es real? Ella estuvo callada durante mucho tiempo. ¿Quieres decir que es biológico? ¿Un subproducto de la contaminación cruzada feromonal? ¿Un ritual accidental que desencadena consecuencias inesperadas? Esperaba algo más poético, pero claro, comienza con eso. Luego se volvió lentamente. Es real para mí. Aunque solo soy un humano extraño con malos reflejos y peor sincronización precisamente por eso, parpadeé. ¿Estás en mal momento? No, dijo, pero me atrae la imprevisibilidad, las decisiones tomadas desafiando el diseño. No eres lógico, pero eres sincero. Soy como una hoja de cálculo sincera llena de errores tipográficos. Eso no es inexacto. Nos quedamos en silencio. Las estrellas giraban perezosamente más allá del cristal, completamente inconsciente de cómo dos personas diminutas intentaban entenderse en medio de una lata de metal flotante. ¿Crees que es posible? Le pregunté que tal vez esto estaba destinado a suceder. Creo que el significado es una historia que elegimos creer, dijo. Pero elijo esta. Por una vez, no bromeé. No traté de desviarlo con una broma o un encogimiento de hombros o alguna metáfora sobre los burritos de microondas y la soledad. Solo asentí y eso fue suficiente. Moxie hizo pinga nuestras comunicaciones en ese momento como si tuviera un momento cómico perfecto. Hey pájaros del amor, ¿vas a querer ver esto? Corrimos a la sala de control. El monitor principal mostraba una ondulación en el subespacio, una especie de flor ondulante como si alguien hubiera dejado caer una piedra en el tejido de la realidad. Según Maxi Scans, no fue natural. Algo o alguien estaba haciendo pinga al universo como un sonar. ¿Qué es aquello?, pregunté. Es una señal de invocación, dijo. Y está codificado en tu voz. ¿Ahora qué? Rebobinó la forma de onda. Escuché mi propia voz distorsionada y fragmentada. ¿Hay alguien que quiera casarse conmigo? Seguido de un pulso, luego una respuesta. No hay velitos esta vez. Ni un solo ser. Un coro. Dije, mi garganta se está secando. ¿A cuántas especies llegó esa broma? Mejor conjetura, dijo Moxie. Todos ellos. La señal que pulsaba a través del subespacio se hacía más fuerte, una sinfonía cósmica que se expandía más allá del alcance de una sola especie. Ya no era un susurro, sino un coro, una invitación transmitida a través de años luz. Me paré en la plataforma de observación de la estación, Beilit a mi lado, Moxie tarareando en silencio de fondo mientras analizaba los datos entrantes con implacable curiosidad. Entonces, aparentemente, dije, frotándome las sienes, mi pequeña broma ahora es la versión intergaláctica de un meme viral, excepto que en lugar de lindos gatos, son propuestas de matrimonio. Phil sonrió, su tipo de sonrisa, sutil pero real. Has creado un nexo de conexión. Pocos lo hacen involuntariamente. Resoplé. Prefiero pensar en ello como un caos accidental con consecuencias leves. El caos a menudo revienta el orden, dijo. O al menos nuevas posibilidades.
Miré sus largas y elegantes orejas captando la luz de las estrellas y pensé en lo extraño que era que la mujer alienígena que una vez me aterrorizó se hubiera convertido en mi ancla. No solo porque era alienígena, no por sus orejas élficas o su fuerza silenciosa, sino porque me había demostrado un tipo diferente de coraje, la valentía de ser vulnerable. ¿Recuerdas cuando le grité esa broma al universo? Pensé que solo estaba transmitiendo una crisis de la mediana edad por capricho, dije. Val asintió. Y ahora me doy cuenta de que fue una llamada. No exactamente por una respuesta, sino por conexión, por alguien o algo que decir, te veo. Moxie hizo un pitido, llamando nuestra atención. El flujo de datos en su pantalla mostraba respuestas entrantes. Docenas, luego cientos. Especies de los confines más lejanos respondiendo en formas familiares y extrañas. Fue una danza cósmica de reconocimiento, una onda de reconocimiento que se extendió más rápido que cualquier mensaje de Faster Than Light. Parece que el universo está de humor para bodas, bromeé. Val rió suavemente. Y tú, humano, estás en el centro de todo. Centro del caos, tal vez, dije. Pero también de algo más, agregó. Crecimiento, comprensión, conexión. La IA de la estación interrumpió repentinamente con un tono melodioso bajo. Una transmisión entrante de la casa Selmar. El holograma de Kisen cobró vida, su forma bioluminiscente proyectaba sombras prismáticas por la habitación. Reconocemos tu evolución, dijo Kisen, con la voz resonando como una sinfonía de luz y sonido. Su resonancia ha fomentado alianzas sin precedentes. Tu sinceridad ha provocado diálogos más allá de la lógica, más allá del cálculo. Tragué saliva. Entonces, ¿qué significa esto para mí? Ya no eres simplemente un humano con una broma ruidosa. Eres un símbolo, un puente. Genial. Ahora tengo que estar a la altura de ser una mascota cósmica, murmuré. La forma de Kisen brillaba con lo que solo podía interpretar como diversión. No subestimes el poder de ser tú mismo. Val dio un paso adelante, con los ojos firmes. Le ofrecemos una opción. Para continuar este viaje como emisario entre mundos o para volver a tu soledad. La pregunta quedó en el aire, cargada de posibilidades. Pensé en las noches solitarias, los arrebatos sarcásticos, la llegada inesperada de una vampira alienígena de orejas largas que no solo quería casarse conmigo. Ella quería verme, conocerme. Elijo la conexión, dije finalmente. No porque tenga todas las respuestas, sino porque estoy cansada de fingir que no quiero esto. Moxie intervino con una risa digital. Finalmente. Te llevó el tiempo suficiente. Val sonrió suavemente. Entonces comienza el siguiente capítulo. En las semanas siguientes, la vida se transformó. Aprendí a navegar por las complejidades de los rituales de cortejo de las especies internas, decodificando las señales sutiles de los seres que se comunicaban a través de la luz, el pensamiento y, a veces, la danza interpretativa. Balit me enseñó paciencia y honestidad, mostrándome que el amor podía ser feroz y gentil. Encontré humor en lo absurdo de las burocracias galácticas de emparejamiento, en los interminables malentendidos cuando las metáforas se perdían en la traducción y en el hecho de que en algún lugar, docenas de especies ahora conocían mi voz y mis terribles bromas. Una noche, bajo los cambiantes colores de un atardecer binario, Val agarró mi mano. Has cambiado. Tú también. Juntos, estamos menos solos. Incluso si comenzó con una broma, ella sonrió, sus ojos brillando con una luz más vieja que las estrellas. A veces, el universo responde de maneras que no podemos predecir. Y en ese momento comprendí que mi viaje no era para evitar la soledad o la búsqueda de una cuidada terminación.